tardes, bendiciones. Vamos a iniciar el servicio de este miércoles con el discipulado, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie en reverencia al Señor. Bien. Gracias, Señor, por una nueva vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos que seas todo el día de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Los que están en camino, Señor, que seas tú trayéndolos, Señor, en bien, Señor. Y que podamos estar todos aquí en gran bendición, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos la sabiduría, Señor, para poder entender, Señor, las palabras que vienen de ti, Señor. Que seas tú haciendo nuestro oído sensible a tu voz, Señor, para que todo lo que hagamos aquí sea inspirado por y para ti, Señor, y no para glorificar al hombre, Señor, sino para estar cada día más cerca de ti, Señor. Te pedimos que seas tú también guiándonos, Señor, y dándonos dirección, Señor, para que este culto pueda ser de bendición para nuestras vidas, Señor, porque si no estás tú aquí, de nada sirve, de nada merecemos, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces con nosotros y por lo que sigas haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El miércoles pasado empezamos hablando un poco de lo que venía a ser la Biblia. Hablamos de cuáles eran las diferencias entre ella y los otros libros de las religiones, y la diferencia más importante y principal de todas es que todos esos libros debieron ser escritos por profetas suyos y inspirados por ellos, pero la Biblia fue escrita e inspirada por Dios. De hecho, a lo mejor alguno te diría, eso no tiene sentido, pero si tú la lees, te das cuenta de que, por ejemplo, los 10 mandamientos, el primero en escribirlos fue Dios. Los escribió Dios directamente en una tabla. Lo que pasó es que Moisés bajó del monte y al encontrarse con que el pueblo se había apartado de Dios por el tiempo que estaba tardando Moisés en bajar, se hicieron ídolos para adorarles a ellos y él en su ira rompió las tablas. Y luego le tocó escribirlas a él, pero originalmente quien las había escrito era Dios, porque la palabra que nosotros estamos leyendo no viene inspirada de un hombre que un día se despertó inspirado y dijo voy a crear una historia muy buena, sino que viene inspirada de Dios para nuestras vidas. Es como un manual de instrucciones que nosotros debemos seguir, y de eso hablaremos hoy. El otro día hablamos de qué era y hoy hablaremos de cómo usarla. Más que nada, no creo que sean palabras exageradamente largas, pero lo importante es el contenido de ellas. Vale, primero hablaremos de por qué es necesaria la Biblia, por qué la necesitamos, y para ello leeremos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Como ya hemos dicho antes, la Biblia la podemos considerar como un manual de instrucciones, y aquí mismo nos lo dice que es inspirada por Dios para ayudarnos en nuestro día a día, en nuestro quehacer, en las decisiones que tomamos, para que las tomemos acordes al Señor y puedan ser de bendición para nuestras vidas. Es algo que leímos el otro día, que también lo voy a añadir porque creo que es importante, pero que tiene que ver mucho con esto, es que Dios no nos ha dejado a oscuras, ni nos ha dejado a ciegas. Dios nos guía y tampoco nos demanda algo que Él no nos haya pedido anteriormente. O sea, es como un ejemplo que yo puse ya anteriormente, cuando una chica está saliendo con un chico y espera que le regale flores, quiere que le regale flores, pero no se lo va a decir, y espera que se las regale, y si no se las regala se enfada, porque quiere que el chico tenga el detalle de hacerlo por su cuenta. Dios no hace eso con nosotros.
Dios nos dice exactamente qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y Él nos lo dice para que nosotros podamos accionar de acuerdo a ello y que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Y para que nosotros también podamos ser salvos, porque si Dios no nos indica y no nos dice qué es lo que está mal, muchas veces no sabríamos cómo accionar y a lo mejor para algunas personas no tiene sentido. Pero es lo mismo que con las leyes o si leemos también los 10 mandamientos, que es lo que precisamente nos indica que es lo que no debemos hacer y en lo que muchos, incluso los cristianos, caemos muchas veces. Y de hecho también muchas personas que están en el mundo, que no conocen al Señor, que no conocen de la palabra de Dios, también hacen cosas que están normalizadas pero que no saben que están mal delante de Dios. Por eso es importante leer la palabra de Dios para poder aprender qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer para estar más cerca de Él y algún día irnos con Él. La palabra nos enseña la verdad, nos enseña también nuestros errores, nos enseña cómo corregirlos y también nos ayuda a formarnos, por decirlo de alguna forma, es como, digamos que si la vida es una escuela, la Biblia es el libro de texto que tenemos que leer para aprobar el examen. Es la que nos enseña todas las instrucciones que debemos hacer para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Y algunos pensarán, ay, pero si yo no quiero vivir así, nosotros debemos ser conscientes de que Dios no nos obliga a nada. Ni a ti, ni a mí, ni a ningún hermano de la iglesia, pero también debemos saber que en ese libre albedrío, por una parte, nosotros podemos hacer lo que queramos, pero también debemos saber que si hay alguien que realmente sabe qué es lo que es mejor para nosotros, es el Dios. Por eso nos instruye, porque a la hora de la verdad, nada de lo que hagamos le beneficia, porque Dios ya era Dios antes de que nosotros existiéramos. Durante y cuando nosotros algún día nos muramos, también seguirá siendo Dios. Y nada de lo que hagamos o dejemos de hacer va a hacer que sea más o menos Dios. Que tú hagas una buena obra no va a hacer que Dios sea más Dios, y que tú dejes de hacerla no va a hacer que sea menos Dios, porque Dios es Dios. Lo único que hace es aportarle algo a tu vida. En esa infinita misericordia que tiene Dios nos ha dado ese manual para que pueda ser de provecho para nosotros. Porque como ya hemos dicho, nosotros no le aportamos nada. Él nos ha creado con ese amor para que nosotros le busquemos voluntariamente y vayamos voluntariamente a hacer el bien para nuestras vidas. El segundo punto se titula que la Biblia es nuestro alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita comida para mantenerse, que ya lo hemos visto, o sea, una persona puede aguantar tiempo sin comer comida normal, o sea, comida para nutrir el cuerpo, ¿no? Sin esos nutrientes el cuerpo se puede morir y aún más sin el agua. El cuerpo necesita constantemente esos nutrientes, esas vitaminas, esas proteínas y mismamente nuestra vida espiritual también necesita constantemente de esa alimentación en Dios. El espíritu necesita la palabra de Dios y eso lo leeremos en Mateo 4:4. Porque no nos inventamos nada, no he tenido un sueño raro que de repente iba a decir que esto es lo que hay, sino que todo está respaldado con la palabra de Dios. Y dice en Mateo 4:4, Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si la Biblia está inspirada en la palabra de Dios, la Biblia también cuenta como esas palabras que vienen de la boca de Dios, porque no son palabras de hombre. Por mucho que también hayamos visto que la Biblia ha sido escrita por un montón de profetas, hombres, mujeres, reyes, apóstoles, ninguno de ellos es realmente el que la ha inspirado, solo son intermediarios, por decirlo de alguna manera, porque el que realmente ha inspirado todas y cada una de las palabras que están escritas en la Biblia es Dios. Y no son solo historias, como ya dijimos anteriormente, porque por un lado tiene leyes que son las que nos ayudan a saber cómo accionar,
también las que nos enseñan qué es lo que no está bien, y también nos muestra un montón de historias que no son para entretenernos, sino para demostrarnos ejemplos reales que nos pueden ayudar a accionar si nosotros nos encontramos en una situación mínimamente similar. Lo que nos demuestra que también no existe ningún siervo de Dios que haya sido perfecto en todo su camino, pero que lo que nos define no es si nos hemos equivocado o no, sino qué es lo que hemos hecho después de equivocarnos. Porque están los que se han mantenido fieles a Dios y han sido prosperados, los que no se han arrepentido y Dios tuvo que destituir, como Saúl, por ejemplo. Porque si tú lees la palabra te das cuenta de que David se equivocó muchísimo más de lo que se equivocó Saúl. Pero hay una gran diferencia. Saúl en su momento no tuvo en cuenta las palabras de Dios, tomó decisiones fuera de Dios y aún después, cuando le pidieron explicaciones, él dijo no por el pueblo. Pero es que las decisiones que él tenía que tomar no eran por el pueblo, eran por Dios. Y eso fue lo que le apartó de Dios. Que aún después de accionar mal, no se arrepintió, sino que buscó excusas. En cambio, David, por mucho que se equivocó muchísimo más, la Biblia nos lo dice, que cada vez que se equivocaba se arrepentía y no volvía a repetirlo. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Para eso están esas historias. No para entretenernos, como ya he dicho, sino para enseñarnos esas lecciones de vida, literalmente, porque son lecciones de vida. Que muchas veces no tenemos por qué vivir algo para aprenderlo. Podemos aprender de estos personajes para no tener que vivirlo en nuestras propias carnes. Porque uno de los pecados de David fue desear a la mujer de otro hombre. Y eso le llevó a matar a ese hombre para poder hacerse con esa mujer. Y esa mujer quedó embarazada. ¿Y sabes qué? Que por ese pecado, ese niño murió. Y créeme que la consecuencia del pecado duele mucho. Por eso Dios en su infinita misericordia nos permite saber las historias de personas que le siguieron para que nosotros podamos aprender y no tengamos que pasar por esas mismas circunstancias, ni tengamos que pasar por ese mismo luto para poder aprender. Sino que nosotros podemos aprender ya desde ellos sin tener que vivirlo. Como un dicho que se dice mucho aquí, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Por eso Dios nos permite conocer ciertas historias, porque si nosotros no sabemos, acabamos repitiéndolo. Y eso también lo podemos ver en el mundo, que muchos no han leído la Biblia y por eso no saben que todo lo que estamos viviendo ahora ya ha pasado antes. Ya ha pasado un montón de veces. Literalmente, la Biblia nos lo muestra desde creo que Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, o desde Génesis incluso, que el ser humano se corrompía, la gente se apartaba de Dios y empezaban a caer en borracheras, en fornicación, en la homosexualidad también, en zoofilia, en un montón de cosas que actualmente también se ven. ¿Y qué pasaba? Que todas esas naciones eran destruidas. ¿Y qué pasa? Que una vez que esa nación era destruida y empezábamos a crecer de forma sana otra vez, volvía a haber una nación que empezaba con esas mismas cosas. Pasaba por lo mismo, llegaba a los mismos puntos y volvía a ser destruida una y otra vez. Y lo que nos permite la Biblia es ver ese mismo patrón, porque es exactamente lo mismo que va a pasar seguramente a esta generación de aquí. Y nosotros lo que podemos hacer es, después de saber lo que la Biblia nos enseña, que es por ejemplo lo que hemos visto en la historia de Noé, que en el estudio bíblico ya la hemos visto, aunque os animo a buscarla, lo que nos enseña es que nosotros podemos decidir si perdernos con el resto del mundo o mantenernos firmes como Noé, aunque pasen 100 años, pero 100 años esperando en Dios, porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Ya sea para la siguiente generación, estoy segura de que si Noé se hubiera muerto, Dios hubiera seguido su promesa con los hijos de Noé y les hubiera dicho: terminad el arca, que os voy a salvar. Amén. Porque si Dios les salvó con Noé vivo, ¿cómo no lo iba a hacer sin Noé? Dios prometió algo y lo cumplió. No solo le salvó a él, sino a su familia. La Biblia misma nos lo dice, que le salvó a él, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Y si tenían algún hijo por ahí, estoy segura de que también lo salvó. Porque Dios es un Dios de familias, y si Dios te ha prometido algo a ti, aunque tú no lo veas, tu hijo lo va a ver. Amén.
Gracias a Dios las bendiciones son generacionales, pero también tenemos que tener cuidado porque las maldiciones también son generacionales. Y leyendo la palabra de Dios y dándoles que lo descubrimos, que lo desvelamos para poder cortarlo, para poder darle fin. Es como un ejemplo que también se da en el mundo, pero es que es una realidad, ellos no lo saben. Pero es, por ejemplo, un padre que maltrata a sus hijos. Luego llega ese niño, crece y maltrata a sus hijos. Y así hasta que uno corta. Y claro, para ellos es romper el ciclo, pero tú lo ves y espiritualmente es una maldición que ha ido pasando de generación en generación hasta que alguien ha dicho hasta aquí. Y nosotros lo que debemos hacer es ver ese patrón para decir hasta aquí hemos llegado. Sodoma y Gomorra se ha ido reapareciendo una y otra vez, pero yo declaro que en mi vida no va a pasar. Amén. Y así nosotros seremos salvados como Noé. Porque también va a llegar el momento, aquí, y más aún porque nosotros estamos esperando la vuelta de Jesús. La Biblia misma nos lo dijo, que Jesús vendría, moriría, resucitaría, pero en ese tiempo en el que Él estuvo muerto, Él no estaba contando las flores del campo, estaba luchando con Satanás en el infierno para darnos las llaves del reino de los cielos, para que todos pudiéramos tener acceso a Dios. Murió como un pecador para limpiarnos a todos y cada una de nuestras manchas, porque si la lees te das cuenta de que en la antigüedad todos los del pueblo de Israel les tocaba hacer un sacrificio anual, literalmente todos los años, que les duraba 12 meses, pero porque no limpiaba sus pecados, los tapaba. Y eso lo podemos ver desde Adán y Eva. Cuando ellos tomaron el fruto que Dios les dijo que no tomaran, y luego se desveló su pecado delante de Dios, Dios tuvo que matar a uno de los animales del cielo para cubrir su desnudez, lo que representa que Dios tuvo que matar a ese animal para cubrir su pecado. Y desde entonces, cada vez que el pueblo de Israel sacrificaba, no era por gusto ni porque fueran unos sádicos, sino para tapar ese pecado y poder mantenerse santos delante de Dios. Y así anualmente, porque el ser humano siempre se sigue equivocando, siempre sigue pecando, y eso era necesario hasta que llegó Jesús. Y esa es la gran diferencia, porque Jesús no tapa nuestros pecados, Jesús los limpia. Amén. De hecho, la Biblia misma nos lo dice, que Él coge todos nuestros pecados, los tira al fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos, y que nos reviste de ropas limpias, blancas y puras. Él nos limpia constantemente. Lo único que tenemos que hacer para poder adquirirlos es arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la gran importancia que tiene Jesús en nuestras vidas, por eso le recordamos y por eso le conmemoramos tanto, porque es el Hijo de Dios y es el que hizo ese sacrificio por nosotros, el que nos dio ese acceso directo a Dios. Porque si también nos fijamos, que también estamos viendo en el estudio bíblico, de las 12 tribus de Israel, solo una había sacerdotes. Y de hecho, les hablaba específicamente que si algún otro que no fuera sacerdote se acercara al tabernáculo de reunión, se moriría. Y también nos habla de un montón de ejemplos de personas que intentaban acercarse a cosas, a monumentos creados específicamente por y para Dios, o el arca que se llevaba al pueblo de Israel, que parecía que se estaba torciendo. Hubo una persona que quiso tocarla y se murió. No porque hubiera hecho algo exageradamente malo, sino porque a él no le competía tocarlo. Porque era esa forma de decir que Dios no necesita tu ayuda. Esa arca no se iba a caer. Y si Dios te indicó que no lo hicieras es porque no tenías que hacerlo. Pero esa es la gran diferencia entre antes y ahora. Que antes no teníamos ese acceso directo a Dios, pero ahora todos tenemos acceso a Dios y tenemos acceso a la palabra de Dios. Por eso es tan importante leerla ahora que aún tenemos acceso a ella. Porque escrito está que cuando el Espíritu se vaya, porque se va a ir de esta tierra, pero no se irá solo, se llevará a todos los hijos de Dios, tanto a los que ya han muerto y han estado esperando a Dios, como a los que aún están vivos. Se llevará a los niños, porque son almas puras.
y todos ellos se los llevará con él y el Espíritu Santo ya no estará en esta tierra. Y ahí se prohibirá la palabra de Dios, se prohibirá buscar a Dios y habrá una gran persecución. Y tendrás 7 años para arrepentirte y buscarle, pero serán 7 años muy difíciles. Si alguien ha leído todo lo que le pasó a los apóstoles, tened por seguro que será así, o incluso peor. Será una gran persecución. Y eso no lo digo para asustar, sino para que seamos conscientes de que no tenemos todo el tiempo del mundo para jugar a ser cristianos o no. Ahora tenemos el lujo, porque es un lujo, es un privilegio, poder hablar con Dios cara a cara, poder leer su palabra directamente, tanto por digital como por papel. Un montón de versiones, un montón de idiomas. Si una no la entiendes, por ejemplo, aquí leemos la 2020, pero antes leíamos la 1960 y la 2020 se entiende más. Tienes un montón de versiones, un montón de formas de poder leer la palabra de Dios. Hay hasta un montón de aplicaciones, series bíblicas. Tienes un montón de formas de buscar a Dios y yo te animo a que las aproveches ahora que aún puedes. Porque lo triste sería que Dios venga por sus hijos y tú te das cuenta de que todo era real cuando ya haya sido demasiado tarde. Porque la oportunidad la tendrás, pero será muy dura. Y ahí se probará realmente tu fe a Dios. Porque solo los que realmente tengan fe en Dios y los que tengan las esperanzas firmes en Dios serán los que podrán soportar esos 7 años. Y yo personalmente no le deseo eso a nadie. Así que aprovechemos ahora que aún podemos, antes de que sea tarde. Porque llegará el día en el que las personas dejarán de tener acceso a la palabra de Dios, en lo que se quemarán Biblias, se prohibirá hablar de la palabra de Dios. Y literalmente lo estamos viendo ya en un mundo en el que ni siquiera el que representa el que representa la Iglesia en la tierra, que vendrían a ser los papas, ni siquiera ellos están del lado de Dios actualmente. Y eso lo podemos ver porque ni siquiera le defienden. Porque lo que busca este mundo es que dejemos de buscar a Dios, porque Dios cada día está más cerca de venir a por sus hijos. Y el diablo no quiere que tú te vayas con Dios, quiere que te quedes aquí. Por eso va a hacer uso de todo lo que esté en sus manos para apartarte de Dios. Y eso también nos lo dice la palabra, que también se levantarán falsos profetas, también que harán milagros, que harán un montón de cosas para que tú les creas, pero tú no tienes que creer, tú tienes que mantenerte firme. ¿Y cómo puedes mantenerte firme? Orando y leyendo la palabra. Porque como dice en Mateo 4:4, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También leeremos 1 de Pedro 2:2. Y dice así, desechad como niños recién nacidos perdón. ¿Ves? La importancia de que leamos también todos juntos, porque yo me puedo equivocar, ya me parecía raro, lo hice desechar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, sin alteraciones. No desees buscar la prédica de hace 7 meses que habla de prosperidad. La prédica de hoy, la palabra que Dios tiene para ti hoy, sin adulterar, sin filtros. La palabra pura y dura de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la bondad del Señor. Más claro, imposible. La única forma de poder tener ese acceso sin adulterar a Dios es congregándote, porque tú puedes decir que vale, no crees en la iglesia, así que ves predicas desde tu casa, pero algo en lo que caemos mucho los seres humanos es que si tú ves la prédica en tu casa, a lo mejor empieza a hablar de algo que no te gusta, la pausas y la quitas. Ay no, es que no sé qué, pum.
No, de repente te da sueño porque es un ruidito de fondo que viene suavecito desde el móvil y te duermes. O de repente dices, no, es que este título no me gusta, voy a buscar otro. No, en los últimos tiempos no me gusta. Arrepentimiento por los pecados, ay, no me gusta. Prosperidad. Uy, esta es la palabra que Dios tiene para mí. O de repente leer un versículo al azar de la iglesia, de la Biblia. ¡Oh! Dios me ama. Pone Dios ama a todo el mundo. Y luego el versículo de al lado dice a los que le obedecen. No, Dios ama a todo el mundo. Dios me ama muchísimo. Un versículo sin contexto. ¡Ay, qué bien! O de repente dice, venga, voy a orarle a Dios. Y se recita el Padre Nuestro que se sabe de memoria y dice, bueno, ya está. Ya he tenido mi encuentro diario con Dios, ya puedo estar en paz. Eso es adulterar. Y tú ahí no tienes un mensaje real. Suena gracioso, pero estoy segura de que existe un montón de gente que lo hace. Porque es más fácil adulterarlo y hacerlo todo light, más suavecito, que ver la verdad a la cara. Y si no fuera el caso, nosotros estaríamos en el paraíso porque Adán y Eva habrían reconocido sus errores. Y eso ya lo hemos demostrado desde el principio. Si nuestra naturaleza no fuera de intentar no sentirnos culpables de lo que hacemos o estar perfectamente, no estaríamos aquí ahora. Así que si nosotros realmente queremos buscar de la palabra de Dios y queremos buscar de verdad, leemos la Biblia, oramos de corazón. Y eso no pasa nada si tú dices que no sabes orar, porque nadie sabe orar. La Biblia nos lo dice, no sabemos pedir, no sabemos orar, no sabemos hablarle a Dios. Pero ahí está la cosa, que aun siendo así imperfectos, Dios nos escucha. Entonces, si tú no sabes orar, pero quieres orarle a Dios, no te pongas a recitar el Padre Nuestro como un loro. Porque las ganas de repeticiones tampoco le gustan a Dios. Tú solo ábrele tu corazón, dile lo que sientas que le tienes que decir y créeme que Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar mucho más si le dices, aunque sea, bueno, gracias Señor, amén, que decirle, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque ahora en la verdad no son tus palabras. Es un modelo de cómo debemos orar porque es un modelo completo. Es un ejemplo de todo lo que entra en una oración, todo lo que puede entrar en una oración. No es un ejemplo que debemos calcar en nuestras memorias y leer de pe a pa. De hecho, yo lo admito, yo que he crecido en un hogar cristiano, oramos todas las noches antes de irnos a dormir, antes de comer, antes de salir, después de comprar, y yo te puedo decir que hasta hace poco no me sabía el Padre Nuestro. No me lo sabía, a lo mejor lo había leído de pasada porque en mi casa una vez nos leímos la Biblia entera, así que leérmelo me lo he leído porque nos leímos cada versículo que aparece en la Biblia, pero yo te puedo asegurar que no me lo sabía, me sonaba un poco, yo solo llegaba, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y yo me quedaba ahí. No me sabía nada más. Pero porque por mucho que ese sea el modelo de oración, no es el que tenemos que calcar. Yo nunca sentí la necesidad de aprenderme ese modelo de oración, porque siendo pequeña obviamente no sabía orar, pero me enseñaron a orar así, dile lo que sientas, y también escuchando a otros orares que también aprendes de, oh, puedo orar por esto, oh, puedo orar por aquello, y yo así aprendí a orar, a mi manera, porque cada cual tiene su propia forma de orarle a Dios, pero así, no con varas repeticiones, no con palabras por decir algo, sino lo que tú realmente sientas en tu corazón, aunque solo sea gracias y ya, o perdón y ya. Seguramente hay gente que hasta solo ora para reprocharle algo a Dios, pero hasta esa oración va a ser contestada si es de corazón. Preguntas que nos podemos hacer para reflexionar es, ¿con qué frecuencia alimento mi vida espiritual? ¿Y busco la Biblia solo cuando tengo problemas? Porque en las Biblias físicas también aparece mucho que tienes una guía de dudas en la parte de atrás que te dice
Si tienes miedo, tienes estos versículos. Si tienes inseguridades, tienes estos versículos. Si quieres hacer esto o lo otro, la Biblia también nos tiene esas pequeñas indicaciones para encontrar los versículos que más se amolden a la necesidad del momento, pero ¿tú realmente lo buscas así cuando tienes problemas o siempre la lees sin complicaciones? De hecho, ¿me pasas mi Biblia, por fin? Yo la mía la tengo llena de posits. Está llena hasta los topes. Y te puedo asegurar que me he terminado dos paquetitos de posits y todavía no he terminado de subrayar. O sea, aquí hasta se mezclan todos los colores de todos los que hay, porque siempre hay un mensaje distinto. Siempre. Y yo perfectamente podría haber dicho, no, me voy a la parte de atrás y solo busco los que me convienen, pero tú cuando buscas a Dios genuinamente, te llama mucho la atención. De hecho, yo también crecí viendo a personas que la subrayaban directamente con marcadores porque leían un versículo, les llegaba al corazón y no se quedaban así, lo subrayaban y seguían. Y a lo mejor en una prédica tú la lees y dicen un versículo que te llega al corazón y lo marcas para poder encontrarlo más fácil y así poco a poco, y es así como ya he acabado teniendo el arcoíris, que esto tiene más colores que una galería de arte. Pero porque es mi propia forma de escudriñar, ¿no? Y así también, como por ejemplo cuando tenemos los devocionales matutinos, así también a veces también encuentro los versículos que tengo que leer. Porque también es cierto que, por ejemplo, cuando tú tienes una palabra, porque yo confío que la persona que está escuchando esto predicará algún día, tú no te enmarcas en la primera palabra que escuchas, sino que yo, por ejemplo, cuando tengo que hablar de algo, muchas veces a lo mejor el primer versículo que he leído no tenía ni pies ni cabeza. A lo mejor yo podía sacarle una palabra, pero decía, es que no me convence porque uno lo siente que no es el momento, que no es el indicado, y tú dices, es que es una palabra, porque es una palabra buena, es la palabra de Dios, pero no es la que tienes que decir en ese momento. Entonces tú lees hasta que de repente Dios te da esa revelación que tú solo lees uno sin saber por qué dices, es este. Y esa sensación que solo te da Dios, porque esa solo te la puede dar Dios. Si tú lo hicieras por hacerlo, te puedo asegurar que para ti todos los versículos son iguales. Ninguno te despierta nada especial, tú solo dices, vale, lo mismo dicho de otra forma, este es otro tema, pero no me despierta nada, y así. Por eso es tan importante no solo leer, sino también orar. Y sobre todo también congregarnos, porque es muy importante congregarnos, aunque uno no lo quiera reconocer a veces, o algunos se han llegado a apartar, es muy importante. Y yo puedo entender que a veces el hombre decepciona, porque es que es verdad. Ningún ser humano es perfecto y te puede decepcionar el hermano, te puede decepcionar el pastor, te puede decepcionar hasta el apóstol, te puede decepcionar cualquier persona que tú conozcas en la iglesia, pero eso no significa que tengas que apartarte. Porque si tú dejas de congregarte y no te juntas con los cristianos, ¿con quién te vas a acabar juntando? Si tú te juntas con cristianos, no significa que te vayan a hacer reír más, ni que sean los mejores amigos del mundo, pero son personas con las que tú puedes hablar de la palabra de Dios y aprender más, porque servís al mismo Dios, porque Dios te da una palabra y a tu hermana le da otra, y entonces cuando habláis, compartís lo que Dios os ha dado y os nutréis los dos. Porque, por ejemplo, si a la hermana Andrea Dios le dice algo y a mí me dice otra cosa, y hablamos y compartimos, yo recibo 2 palabras y ella recibe 2. La suya y la mía. Y así crecemos las dos. O por ejemplo, yo me estoy equivocando y Andrea me habla de una palabra que le ha dado Dios y me ayuda a rectificar a mí. Dios nos usa los unos con los otros para hablarnos. No solo nos habla directamente, sino que también usa a los hermanos. Si no nos serviría de nada evangelizar. Dios usa a las personas, eso es una realidad. Entonces, si nos apartamos de esas personas que Dios puede usar, ¿qué estamos haciendo? El tercer
punto es que la Biblia ilumina nuestro camino. Ostras, qué tarde se lo ha hecho. Bueno, seguimos. La Biblia ilumina nuestro camino. Vivimos en un mundo lleno de confusión y decisiones difíciles. Y eso es una realidad. Porque llega un momento en el que, por ejemplo, una persona crece sabiendo que tiene que estudiar, que tiene que trabajar, que esto, que lo otro, y le ora a Dios, le pide un trabajo porque esa persona también es cristiana, va a la iglesia, se nutre de la palabra de Dios y le pide a Dios por un trabajo, y Dios finalmente se lo da. Pero da la casualidad de que de repente ese trabajo no le deja ir a los cultos de los miércoles o no le deja ir a los cultos de los sábados y solo descansa los domingos. Entonces, por mucho que se quiera meter encima, a veces uno se cansa y dice, no, es que esto, no es que lo otro, y es que hay casos así de esto. Entonces, inevitablemente se acaban separando de Dios, porque les toca elegir y ellos se dejan engañar más por el cansancio. Cuando la misma palabra nos dice que vengan a Dios los que están cansados y atribulados y Él les dará el descanso. La pastora muchas veces nos ha dado el ejemplo que ella, por ejemplo, se despierta muy temprano para orar. Hay veces en las que se despierta, que tiene un sueño, que dice, no, me gustaría seguir en la cama. Y alguna vez ha dicho, venga, voy a seguir durmiendo, y luego se ha despertado 8 horas. Pero luego una de las que dice, no, me obligo a levantarme, ora, se siente renovada, luego vuelve a dormir y se despierta aún más fresca aunque haya dormido menos. Porque Dios nos da ese descanso, porque Dios renueva nuestras fuerzas. Y si nosotros realmente creemos que apartándonos de Dios para tener ese descanso, realmente vamos a descansar, las personas solo consiguen afanarse más. De hecho, si hay algo que yo admiro, que esa historia ya la dije una vez, pero considero que es importante decirla otra vez, fue a la hija de unos pastores de Valencia. Ella había estado estudiando, estaba en un montón de ministerios de la iglesia y se iba a casar. Y fue a buscar trabajo en un bazar. Y han dado el currículum, no sé qué, están viendo para contratarla, ella se sentó ahí, miró a la que iba a ser su futura jefe y le dijo, vamos a hablar las cosas claras. Yo los lunes tengo el ensayo de danza, a X hora yo no voy a venir. Los jueves tengo culto, tampoco voy a venir. Por la tarde porque tengo culto. X día tengo ensayo de la alabanza, no cuentes conmigo. Los domingos, ni me mires. Los sábados tenemos jóvenes, no cuentes conmigo. Estos son mismos. Si todavía quieres contratarme, el resto del tiempo puedes contar conmigo. Y la contrataron. Amén. Y no solo la contrataron, porque lo fácil no es, porque como a mí ya me han dicho, lo difícil no es empezar, es mantenerte. Porque luego a lo mejor en un principio te pueden decir que sí, luego a lo mejor te dicen, no, es que a veces un imprevisto, te puedes quedar. Y luego de repente el imprevisto es todos los lunes cuando tienes que salir de la danza. No, es que ha venido un imprevisto, no sé qué, y te acostumbras a ver los jueves. Pero yo te puedo asegurar que esa chica venía cansada, con hambre. A veces hubo una temporada en la que hasta perdió peso, pero yo te puedo asegurar que esa chica no descuidó ni uno solo de sus ministerios. Ni uno solo. Y hasta prefirió perder ese trabajo que descuidarlos. Amén. Porque ella en su día le dijo a la que iba a ser su futura jefa, esto es lo que hay, y se mantuvo firme en esa decisión. Y tú podrás decir que no estaría cansada, estaba agotada, pero cumplía con todo lo que debía hacer. Y eso solo lo puedes hacer si realmente le tienes amor a Dios. Amén. Porque ella, yo que sé, tenía su turno y literalmente venía con la ropa del trabajo a los ensayos de la danza, sudando, que si esto, que si lo otro, un momento, chicas, voy a tomarme un vaso de agua porque vaya maratón me he pegado para venir aquí. Se tomaba el vasito de agua, se preparaba y empezaba el ensayo. Y así todos los lunes, así todos los miércoles. En los cultos de los jueves no se perdió ni uno. El domingo también, y los jóvenes también. Y no descuidó ni uno solo de sus ministerios. Y no por ser hija de pastores, porque hay un montón de hijos de pastores que no lo habrían hecho, sino por ese amor que le tenía a Dios. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Ese amor que le tenemos a Dios. Dios nos da
y nosotros debemos mantenernos firmes en ello. Y yo te puedo decir que esa chica, vale, más tarde perdió su trabajo, pero hoy en día Dios la ha prosperado de una forma impresionante. Terminó esos estudios que tenía a medias mientras estaba en ese trabajo y actualmente trabaja de esos estudios. No solo ha conseguido un trabajo cualquiera, sino que esos estudios le han dado fruto porque ha trabajado de lo que ella ha estudiado. Y se nota en su cara que es lo que le gusta, porque ha creído en Dios. Y tú podrías haber dicho que a ella a lo mejor se podría haber afanado porque perdió ese trabajo, porque esto, porque lo otro, pero yo no la vi quejarse ni una sola vez. Y a lo mejor en privado lo hizo porque eso es una también de nuestras características humanas, ¿no? Si lo miramos también en la Biblia, no existe ni un solo siervo de Dios que no se haya quejado mínimo 1, 2 o 3 veces. Pero ¿cuál es la diferencia? Que seguían firmes en Dios. Y ella podría haberse quejado un montón de veces, yo no lo sé, nunca la he escuchado, pero lo que sí que sé es que por mucho que se haya quejado en lo privado, no ha dejado de atender a Dios en ningún momento, ni antes del trabajo, ni durante, ni mucho menos después. Sino que siempre se ha mantenido firme en Dios. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Eso es lo que nos demuestra que Dios ilumina nuestro camino, lo que hemos dicho. Y a lo mejor muchas veces nos podemos afanar porque no es en nuestros tiempos, sino que es en los tiempos de Dios. Muchas veces no lo vemos claro. De hecho, la Biblia nos lo muestra. Jesús hablaba en parábolas para que quien realmente quisiera entender la palabra de Dios escudriñara y lo estudiara. Así se podía diferenciar los que solo querían escuchar una buena historia porque lo sabría, los que escucharían las historias que Jesús decía y decían, oh, qué guay, y los que las escudriñaban y sacaban el significado de esas historias. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Dios nos habla a nuestro ritmo. Y te puedo asegurar que si Dios nos soltara todo de golpe, estaríamos tan abrumados que no sabríamos qué hacer. Así que Dios nos habla en el ritmo correcto, que para nosotros a veces para sonar lentito, como cuando eres un niño pequeño y dices, no me trates como un niño ya, pero cuando te tratan como un adulto no sabes qué hacer. Tristemente esto se va a tener que quedar a medias. Yo supuse que tardaría unos 20 minutitos o 15, pero voy por la mitad y ya llevamos casi una hora, así que seguiremos con la parte 2 de esta palabra en el siguiente miércoles. Que Dios les bendiga. Amén.